profesor Francisco Herrera es catedrático del Departamento de Informática e Inteligencia Artificial de la Universidad de Granada, director del Instituto Andaluz de Investigación en Ciencia de Datos e Inteligencia Computacional. Desde mayo de 2019 es académico de la Real Academia de Ingeniería. Es editor jefe de la revista Information Fusion, número 2 de la categoría de Inteligencia Artificial. Está especializada en la inteligencia artificial y en fusión de datos y modelos. Ha sido director de 51 tesis doctorales, ha publicado más de 500 artículos en revistas científicas y varios libros monográficos en diferentes áreas de la inteligencia artificial. Es director de numerosos proyectos de transferencia de conocimiento y seguro que en su ponencia pues nos va a transferir parte de ese conocimiento y yo en lo personal a ver si consigo entender algo. Profesor, muchísimas gracias. Bien, la presentación que he preparado en torno a la Agenda 2030 de Desarrollo Sostenible tiene como objetivo mostrar el potencial de la inteligencia artificial en este ámbito y para ello quiero hablar brevemente, en principio, de una breve introducción a la inteligencia artificial, hablar sobre las técnicas, la evolución de la breve historia de la inteligencia artificial y centrando y mostrando algunos casos de uso del uso de la inteligencia artificial en los objetivos de desarrollo sostenible. La inteligencia artificial es una ciencia e ingeniería relativamente joven, comparado con la historia de la Escuela Naval que se comentaba al inicio del acto. Realmente la inteligencia artificial como tal tiene 70 años. Fue un término propuesto por John McCarthy, un investigador americano, en el año 55 para describir y convocar a los investigadores que comenzaban a realizar estudios en torno a emular el comportamiento humano mediante ordenadores. La definición de John McCarthy, actualmente vigente, es que la inteligencia artificial es una ciencia e ingeniería de hacer máquinas que se comporten de una forma que llamaríamos inteligente si el humano tuviese ese comportamiento. Estamos hablando de emular el comportamiento humano en todas aquellas facetas en las que consideramos que el humano necesita inteligencia. En la evolución de estos 70 años de historia, estamos actualmente en la era del Big Data, en la era de los datos. En esa línea, de hecho, se ha producido una evolución de la inteligencia artificial en estos 70 años hacia lo que conocemos como Machine Learning, aprendizaje automático, la extracción de conocimiento a partir de datos y en especial con la eclosión del conocido Deep Learning, aprendizaje profundo en los últimos 10 años y estamos hablando de modelos complejos que intentan emular al sistema nervioso con capas de neuronas artificiales, como muestro en esta figura, y que pretenden, emulando ese comportamiento natural de forma matemática, extraer conocimiento a partir de cualquier base de datos. Estos modelos, tanto de Deep Learning como modelos de Machine Learning en general, están aplicándose y están siendo objeto de desarrollo en diferentes objetivos de desarrollo sostenible. En los 17 objetivos podemos encontrar actualmente aportaciones y estudios de desarrollo y los próximos 10 años, con estas 17 metas, el uso de la inteligencia artificial va a ser bastante extenso. Antes de entrar en ello, de mostrar algunos casos, me gustaría hablar de la inteligencia artificial de una percepción amplia de tecnología. Cuando hablamos de inteligencia artificial estamos hablando de técnicas que extraen conocimiento a partir de datos, estamos hablando de un conjunto de técnicas como es la visión por computador, la robótica inteligente, el procesamiento del lenguaje natural, el procesamiento de textos, Big Data. Cuando hablamos de Big Data estamos hablando de tecnologías para extracción de conocimiento de datos masivos, estamos hablando de tecnología inteligente, de algoritmos inteligentes para procesar procesamiento masivo de datos, estamos hablando de realidad aumentada, estamos hablando de la combinación de inteligencia artificial con tecnologías disruptivas como la impresión 3D, la realidad virtual, y en este amplio contexto de tecnologías digitales disruptivas podemos hablar particularmente, centrarlo en dos amplias familias de aplicaciones. Lo que actualmente conocemos como territorios o ciudades inteligentes y lo que se conoce como gemelos digitales, el uso de la tecnología inteligente para tener gemelos digitales de cualquier artefacto de los que hablaré brevemente. Y esto con un enfoque que podríamos hablar moderno de la inteligencia artificial.
Para ello me remito a una definición que un grupo de expertos propuestos por la Comisión Europea planteaba recientemente, el año pasado, en un documento de la Comisión Europea enfocado hacia la inteligencia artificial, y donde se hablaba de la inteligencia artificial como la capacidad para percibir a partir del entorno datos, adquirir datos y tener la capacidad de interpretar los datos coleccionados a partir de procesos de razonamiento sobre el conocimiento extraído de ellos. Estamos hablando de una definición moderna de inteligencia artificial basada en los datos, y en este ámbito podemos hablar, como he comentado, por un lado de ciudades inteligentes, del concepto que después hablaré en uno de los ODS, de modelar muchos de los aspectos de los ámbitos de las ciudades con la inteligencia artificial y los datos a partir de la sensórica, y el gemelo digital. Gemelo digital que va a ser muy importante en los desarrollos de toda la ingeniería en esta década que entramos, y particularmente se hablaba recientemente del diseño de buques, de todo lo que tenemos alrededor de la construcción de buques, y actualmente se está trabajando en la fragata F-110, donde va a tener distintos sistemas digitales del gemelo digital de distintos artefactos motores para poder conocer en tiempo real qué está ocurrido desde el gemelo digitalizado y poder hacer predicciones en el tiempo sobre la evolución de cualquiera de las componentes, y lo cual va a permitir tener, en este caso, buques mucho más sostenibles. Vamos a colaborar con este gemelo digital, con la inteligencia artificial, a la sostenibilidad en este ámbito. Importante igualmente es la tecnología que actualmente emerge con el nombre de Edge Computing, tener la computación de los datos donde se generan los datos, evitar todo el proceso de transmisión, de almacenamiento en grandes almacenes de datos en la nube, y el procesamiento con dispositivos que requieren tienen unos costes importantes, igualmente de consumo eléctrico. Actualmente en los desarrollos de inteligencia artificial se está apostando por pequeños dispositivos que puedan hacer un procesamiento en tiempo real, dispositivos que puedan tener un consumo como el actual consumo de un móvil. Un móvil tiene ya unos procesadores que permiten hacer un procesamiento importante, por ejemplo, de vídeo en tiempo real y de ingentes cantidades de datos. Este es un contexto que nos sitúa en lo que actualmente se conoce como la cuarta revolución industrial, la revolución industrial donde la inteligencia artificial es uno de los motores de ese desarrollo. Es decir, la inteligencia artificial está permeabilizando a todos los ámbitos de la sociedad, de la economía, de la industria, y está siendo el motor de esta nueva revolución industrial. Centrándome brevemente en el objeto que nos ocupa, la Agenda 2030 y los objetivos de desarrollo sostenible, por la propia naturaleza de estos objetivos, de los 17 ODS, hay una apuesta clara por la innovación, por el desarrollo tecnológico mediante la recolección y análisis de datos. Para todos estos objetivos, que se pueden clasificar en tres dimensiones: dimensión económica, dimensión social y dimensión medioambiental, en todos ellos tenemos la capacidad de recolectar datos y tenemos la capacidad de utilizar inteligencia artificial y tecnologías digitales, siendo relevante su aplicación y aún más en los desarrollos futuros en esta década con la adquisición masiva de datos. En todos estos objetivos vamos a tener la capacidad de obtener datos que van a tener una diversidad amplia. Estamos hablando de texto, estamos hablando de secuencias temporales de datos a partir de la sensórica, estamos hablando de imágenes, de vídeo, audio, y todo este conjunto de datos, en ciertos momentos colaborando y con procesamiento conjunto de ellos, van a formar lo que se conoce como Big Data, grandes volúmenes de datos, y con el uso de la inteligencia artificial vamos a tener la capacidad de desarrollar aplicaciones, extraer conocimiento y modelos en todos los ámbitos y problemas que nos planteemos. Permítame brevemente hacer mención a algunos de los DS y mencionar algunos ejemplos de las posibilidades actuales del uso de la inteligencia artificial. Comienzo con el primero de ellos, para erradicar la pobreza. Actualmente el uso de la inteligencia artificial se está utilizando para medir el acceso a la actual situación de estos DS. Se intenta extraer conocimiento para medir los grados de pobreza y, por supuesto, el
una de las herramientas fundamentales para erradicar la pobreza está en el acceso a la información y la inclusión digital. Actualmente el acceso a todo lo que es la transformación digital va asociado directamente a la posibilidad de combatir la pobreza y quiero llamar la atención un aspecto en el que se están realizando bastantes estudios, la gobernanza, el uso de la inteligencia artificial para la toma de decisiones y la gobernanza para cualquier gobierno. Actualmente cada vez hay más datos, almacenamiento de datos en este ámbito y esta va a ser una de las oportunidades futuras, como muestro en este análisis DAFO de este ODS. Otro ODS importante, como todos, el segundo, en el que hablamos del hambre cero, la inteligencia artificial está ayudando a la agricultura sostenible. Actualmente, la visión por computador, el uso de imágenes y el análisis de imágenes está permitiendo monitorizar cultivos, analizar plagas y ayudar en todos los ámbitos a mejorar la producción en los cultivos. Igualmente, las tecnologías de blockchain permiten un control sostenible de desechos y estamos hablando actualmente de granja inteligente, de cultivo inteligente, con una red sensórica en todo un sistema de cultivo que va a permitir mejor administración del riego, el consumo energético, los cultivos, etc. El futuro, el uso de la inteligencia artificial en un análisis DAFO nos muestra que actualmente la gran debilidad en este ámbito son las enfermedades vegetales y el uso de la inteligencia artificial va a ser bastante importante para predecir la aparición de las enfermedades y mejorar la producción en este ámbito. El tercer objetivo está situado en el ámbito de la salud y en este ámbito las tecnologías inteligentes para conducir a una vida saludable están teniendo una importancia capital. Tecnologías móviles, la comunicación, computación cuántica, el uso de herramientas de inteligencia artificial para detección y predicción de enfermedades. Se puede hablar de multitud de desarrollos recientes, pero un desarrollo que fue realmente ha sido muy comentado y está generando mucho interés es, por ejemplo, solo con el análisis de la retina del ojo es posible detectar hasta 50 enfermedades y predecir 50 enfermedades. Ha sido un estudio reciente mostrado por DeepMind, la empresa de Google dedicada a la inteligencia artificial, y nos muestra la potencialidad del análisis de imagen en el ámbito de la salud. Por supuesto, todo el escenario de hogar inteligente, sensorización y la posibilidad de, en el cuidado de personas con vulnerables, mayores, etcétera. El uso de la sensórica y la inteligencia artificial permite avances considerables en este ámbito. Igualmente, dando un salto en el ODS 10 de aprendizaje, el uso de la inteligencia artificial va a permitir el aprendizaje personalizado. En este momento que nos encontramos de pandemia, el uso de las tecnologías digitales ha permitido mantener la enseñanza en todos los ámbitos, desde la universidad, donde saltamos directamente el 14 de marzo a una universidad online digital en todos los ámbitos, y toda la información que se puede almacenar en el ámbito de la educación está permitiendo el desarrollo de sistemas de recomendaciones que permitan personalizar la educación. Se ha hablado hace un momento de la construcción de buques y de todo el desarrollo de los buques y de aspectos como el consumo de combustible, tipo de combustible, emisión de contaminantes. Justamente la inteligencia artificial puede introducir una reflexión en la ingeniería de sostenibilidad. El aprendizaje automático a partir de datos va a permitir desarrollar de forma sostenible todos los aspectos de la ingeniería y, por supuesto, en este ámbito que se ha hablado de los buques. Actualmente, con toda la era digital y la era de Internet, pues tenemos las redes sociales donde se realiza una segunda vida, podemos decir, paralela al mundo real, e igualmente pues existe toda una serie de aspectos y nueva dimensión que toca analizar. La inteligencia artificial permite el procesamiento del lenguaje, el análisis de opiniones, que permite analizar todos los aspectos de igualdad en el ámbito del uso y de las potenciales agresiones en el uso de las redes sociales, y un aspecto fundamental actualmente, la fake news, la noticia falsa. En este mundo digital en el que estamos rodeados de noticias, tenemos el problema de la calidad de la fuente de información.
la inteligencia artificial está ayudando a desarrollar algoritmos que puedan detectar esas informaciones falsas y poder introducir un sello de cierta garantía en la veracidad de las informaciones. Hablé de ciudades inteligentes como una de las áreas fundamentales de la inteligencia artificial. En este ámbito es fundamental la sensórica. Las ciudades se están sensorizando y la ciudad inteligente nos va a permitir medir la calidad del aire, consumo energético, la movilidad, iluminación, tratamiento de residuos, etc. Es decir, o debemos ir hacia una ciudad inteligente que haga uso de la sensórica, uso de los datos, del Internet de las cosas, que junto con la inteligencia artificial permita todo este tratamiento. Actualmente hay ciertas debilidades en la uniformidad de dispositivos y hay grandes retos para tener todo este conjunto de dispositivos conectados en una ciudad inteligente. En el ámbito medioambiental es fundamental la recogida de datos, el tener datos tanto bióticos como no bióticos, tener una infraestructura de almacenamiento y a partir de ahí procesamiento y aportar estudios y recomendaciones, la toma de decisiones en toda la dimensión medioambiental. Es indiscutible, como se ha comentado anteriormente, que estamos en un cambio climático observable en todos los ámbitos. Se hablaba del Mediterráneo, por ejemplo. Bien, el almacenamiento de los datos, el procesamiento de los datos, el tener las preguntas correctas y el uso de inteligencia artificial va a permitir avanzar en la toma de decisiones y en conocer más todo lo que nos rodea en torno al cambio climático y a todos los problemas medioambientales. Por supuesto, existe toda una serie de estudios en lo que se conoce como Social Good, inteligencia artificial para el bien social, que justamente engloba pues, muchos de los objetivos de desarrollo sostenible y donde, conforme vamos teniendo datos, vamos a ir avanzando en este ámbito. Y para terminar, y nada de ser breve, pues muy brevemente comentar un término que ha nacido en Japón, la propuesta de Japón hacia lo que denominan Sociedad 5.0. Estaríamos actualmente en la Sociedad 4.0. En esta transparencia tenemos la evolución de la sociedad, desde inicialmente la sociedad básicamente de caza, posteriormente pasamos a una sociedad basada en la agricultura 2.0, sociedad 3.0 en la industria, sociedad 4.0 basada en la sociedad de la información, lo que ha sido toda la final del siglo XX, inicio del siglo XXI, y actualmente se habla de una sociedad 5.0, una sociedad digital donde hay una integración del espacio físico con el espacio digital, con la nube, y donde la sensorización que avanza continuamente nos va a llevar a un entorno de Big Data, de almacenamiento masivo de datos. Sabemos que cada 2 años estamos duplicando la capacidad actualmente de almacenamiento de datos y, por tanto, las capacidades de la inteligencia artificial para extraer conocimiento de esos datos y, obviamente, los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible son un reto que nos tiene que acompañar en esta evolución hacia la Sociedad 5.0. Estamos hablando de Sociedad 5.0 basada en el dato y donde hemos de intentar cada vez más llevar en paralelo a esa sociedad del ciberespacio junto al espacio físico el alcance del objetivo de desarrollo sostenible. Para terminar brevemente, una última pincelada de conclusiones. La inteligencia artificial es una ingeniería muy reciente comparada con el resto de ingenierías y comparada con la ingeniería naval, pues somos una ingeniería prácticamente un niño. Tenemos un recorrido que ha ido desde la teoría a la práctica. Actualmente la inteligencia artificial está en el desarrollo en todos los ámbitos de la sociedad. Hemos pasado del algoritmo al dato y si analizamos las 10 empresas top actualmente por peso bursátil, actualmente 7 de las 10 empresas son empresas basadas en datos, generan datos para el uso de inteligencia artificial y desarrollan inteligencia artificial. Estamos hablando de empresas como Amazon, Microsoft, Google, Tencent, que es China, Baidu, y todo un conjunto de empresas que actualmente, cuando analizamos el top 10, 7 de ellas son empresas basadas en datos, basadas en inteligencia artificial. Como decía anteriormente, la inteligencia artificial actualmente se considera la nueva electricidad del siglo XXI y los datos se están convirtiendo en la nueva materia prima de todo negocio, como comentaba Craig Mundie, el investigador jefe de Microsoft. Por supuesto, la naturaleza de la ODS motiva la apuesta por la innovación y desarrollo en la medida que podemos recolectar y analizar datos. Y para terminar, en la situación actualmente de la inteligencia artificial hay un estudio reciente del 28 de julio de la Comisión Europea
más del 90% de las empresas europeas tienen actualmente conciencia de la importancia y la necesidad de la inteligencia artificial, hablamos exactamente del 92%. Por tanto, somos conscientes de la importancia que tiene su desarrollo. Ahora también hay unos datos que nos indican que todavía nos queda un recorrido importante. Solo el 42% de las empresas europeas actualmente están utilizando inteligencia artificial en su desarrollo, en su trabajo diario. El 40% en España. Estamos en condiciones similares y otro 20% plantean que a muy corto plazo esperan utilizar inteligencia artificial y un 40% de las empresas, por tanto la economía, indica que no tiene como objetivo cercano el uso de la inteligencia artificial. Por tanto, tenemos un gran reto y es seguir avanzando en la posibilidad de impulsar que la inteligencia artificial esté accesible a todos los ámbitos, a todas las empresas, puesto que va a ser fundamental en el desarrollo de la economía, en el desarrollo de la sociedad y, por supuesto, en el desarrollo de los objetivos de desarrollo sostenible. Muchas gracias. Interesante. Profesor, una pregunta antes de entrar al debate. Nos quedan 15 minutos. El punto 17 de los objetivos habla de alianzas multinacionales para lograr esos objetivos. Cuando uno lee lo que pasa con los chinos, con los rusos, con el 5G, ¿se están cumpliendo esas alianzas más allá de los grandes deseos? ¿O aquí cada uno va a lo suyo? Lo siento, me cuesta el retorno. Ayer hicimos una prueba, el retorno era muy claro en el sonido, pero me cuesta que no consigo oír claramente. Si alguien de los que está controlando el sistema me puede, desde el sistema, o directamente vía telefónica de la pregunta, es que me cuesta trabajo, es que no puedo distinguir lo que se comenta. A él se le oye perfectamente, a usted se le oye perfectamente, profesor, si no, lo intentamos. Pero antes, por ir ganando tiempo, mientras intentamos arreglar esto. Rafa, una pregunta. La descarbonización como reto absolutamente global, hablando de la industria en España y del sector en España, que en muchos aspectos de la industria naval ha sido pionero históricamente, ¿representa una oportunidad? Sin duda. Sí, sin duda España en la descarbonización tiene un papel clave que jugar, principalmente alrededor de toda la economía del hidrógeno, donde toda la cadena de suministro la podemos desarrollar en España o con partners en España. España va a ser, por su ubicación geográfica, su clima y los niveles de radiación solar que recibe, uno de los mayores productores de hidrógeno del mundo, de hidrógeno verde. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar y es una oportunidad que el sector energético ya está viendo y ya está moviendo. Pero es que no solo se limita al sector energético, sino que todos los sectores adyacentes que puedan aprovechar ese valor del hidrógeno, como es el sector marítimo o es el sector de la automoción, ya empiezan a hacer movimientos en ese sentido. No, son sectores donde a lo mejor no somos líderes, pero tenemos una posición fuerte dentro de Europa y tenemos que hacer valer. Interesante. ¿Probamos, profesor? No, está luchando. Capítulo Fuerzas Armadas, almirante. ¿Existe o debería existir una mayor coordinación dentro de la defensa, del Ministerio de Defensa, entre Fuerzas Armadas, entre los dos ejércitos y la Armada? ¿Eso se opera y se trabaja de manera coordinada o aún tenemos mucho que aprender? Bueno, esto hay que decir que, por supuesto, que se trabaja de manera conjunta. De hecho, nosotros todos los recursos que rodean a una plataforma, sea de la Armada, del Ejército de Tierra o del Ejército del Aire, los denominamos con un solo concepto que llamamos mirado, que responde cada una de las letras a una sigla. M a material y infraestructuras, R a recursos humanos, A adiestramiento, D a doctrina y O a organización. Y cada uno de esos aspectos pues está cubierto por un órgano del Ministerio de Defensa. Concretamente, el material lo cubre la DGAM, que es la que define las políticas industriales en el Ministerio de Defensa,
la infraestructura, la DIGENIN, bueno, digamos Dirección General de Armamento y Material, la infraestructura, la Dirección General de Infraestructura, los recursos humanos y el adiestramiento, pues la Subsecretaría de Defensa, y la doctrina operativa, los Estados Mayores de los Ejércitos y el Estado Mayor de la Defensa, y la organización, pues cada uno de los ejércitos define la organización. O sea que, si exceptuamos la organización, podemos decir que los demás aspectos están sujetos a una dirección centralizada, sí, lo he dicho bien, una dirección centralizada por parte del Ministerio de Defensa que coordina de alguna forma. Profesor Herrera, ¿aprobamos? Escucho un poco mejor, me cuesta trabajo, cuesta el retorno, pero esta vez parcialmente se escucha. Vamos a intentarlo, y soy muy rápido, profesor. El punto 17, el objetivo 17, habla de alianzas multinacionales para lograr los objetivos. Cuando uno ve lo que está pasando con Rusia, con China, con la guerra del 5G, ¿esas alianzas se están cumpliendo o cada uno va a lo suyo? Realmente ese es el objetivo. Nosotros estamos haciendo un estudio actualmente de cómo se está utilizando la inteligencia artificial abordando los distintos objetivos, y es un objetivo en el que nos encontramos ciertamente. Por un lado, la inteligencia artificial puede ser útil porque puede analizar datos y puede analizar dónde estamos, pero también es cierto que justamente en el propio desarrollo de la inteligencia artificial esa alianza es discutible. Actualmente hay una carrera desenfrenada de China y Estados Unidos para controlar o estar a la cabeza del uso de la inteligencia artificial. Los enfoques son muy diferentes. En Estados Unidos hay un enfoque económico y comercial. Tenemos las 5 grandes empresas GAFAM que realmente son las líderes en esta tecnología: Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft. Son las 5 empresas que lideran, junto con Alibaba y Tencent, son las empresas que están liderando este mercado. Desde China existe un uso o un enfoque de la inteligencia artificial con una inversión tremenda del Estado. El Estado chino está invirtiendo, es el proyecto de inversiones el mayor, y allí hay un uso de la inteligencia artificial muy diferente. Se está utilizando como una herramienta más del Estado. De hecho, hemos visto cómo la inteligencia artificial se ha utilizado para todo el seguimiento de la pandemia, el reconocimiento facial como herramienta para controlar la salida o entrada de barrios y tener es un uso distinto. Entonces, nos va a ayudar la inteligencia artificial a esa alianza. Hay que tener nuestras reservas, porque estamos viendo que justamente la inteligencia artificial se está convirtiendo en un territorio en el que hay una competición tremenda. Europa está en una posición intermedia, hay un equilibrio entre estados e empresas. Tenemos un hándicap que es que no tenemos empresas líderes a nivel mundial, tenemos un ecosistema de menor tipo de empresas en este ámbito, aunque hay empresas importantes, y sí hay un liderazgo compartido con Estados Unidos de centro de excelencia. Pero, ¿cómo nos puede ayudar la inteligencia artificial a esa alianza? Nos puede ayudar a analizar los datos, a analizar en qué situación estamos. Nos puede permitir extraer conocimiento de las situaciones. Pero hemos de reconocer que en el ámbito actual de la inteligencia artificial existe una competición feroz por alcanzar en la posición de la cabeza en uso de estas tecnologías. Sabemos que estas tecnologías son esenciales en todos los ámbitos económicos e industriales. Sabemos que las empresas necesitan de estas tecnologías para acelerar su proceso de transformación. La transformación digital se ha acelerado en estos 6 meses de pandemia, se ha acelerado tremendamente, y la inteligencia artificial es una tecnología esencial en todo este ámbito de transformación digital. Yo tengo la impresión de que en los próximos 10 años vamos a asistir a una competición muy, muy importante entre los distintos países. Seguro. Por alcanzar o por tener ese liderazgo de inteligencia artificial. No va a haber tal alianza, sino que va a haber una competición muy importante por tener liderazgo en el desarrollo de esta tecnología. Apasionante.
Almirante, muy breve, por favor. Sí, quería, Ángel, si me permites, quería un poco complementar mi respuesta. Antes me has preguntado en la parte de sistemas de combate, ¿no? Sí que, y quería elaborar un poco más mi respuesta, sí que hay acciones que están en marcha. Lo que pasa es que son complejas y desde luego no son para mañana. Pero en el capítulo de sensores, por ejemplo, nosotros, nuestros barcos, como sabes, llevan sonares que perturban de alguna forma la fauna marina. En el futuro es posible, no, ya hay algún prototipo, pero todavía a nivel muy confidencial, no en España, todo hay que decirlo. Hay sensores que, utilizando tecnología de superconductores, son capaces de detectar submarinos desde aviones en kilómetros cuadrados de mar, con lo cual se podría prescindir de los sonares. Es decir, instalas, lo describo muy rápido, un sensor que genera que dispone de un elemento detector tan sensible que detecta la perturbación del campo magnético terrestre que hace un submarino, pero en un área de kilómetros cuadrados, no en un área pequeña. Y eso eliminaría la necesidad de sonares, o por lo menos parte de la necesidad de sonares. Y en la parte de armas hay dos iniciativas, una son los cañones electromagnéticos y otras son los láseres de alta potencia, que eliminarían toda la logística de pólvoras y explosivos y toda la industria asociada a ella. En ese sentido, la industria de explosivos tiene que estar atenta a eso. Todas esas armas no necesitan de ningún tipo de explosivo y, por tanto, en ese sentido, favorecen el medio ambiente. Ya tenemos tema para el año que viene, anda que no hay capítulos abiertos. Estamos fatal de tiempo. ¿Hay alguna pregunta o formulo las últimas? El señor. Sí le pido brevedad, por favor, caballero. Muchas gracias. Soy el almirante de la Reserva, Salvador Delgado. Quería hacer una pregunta. Nos hemos centrado en todas las intervenciones en lo que es la eficiencia, la descarbonización, etcétera. Estamos fijándonos en lo que es el ciclo de vida de los materiales. Sin embargo, no hemos hablado nada de lo que es el material o el producto como residuo en sí mismo. Quiero decir, me consta que la Armada es exigente a la hora de exigir el cumplimiento de normativa medioambiental en el desguace de los barcos, pero ¿qué se está haciendo en la selección de materiales para la obtención de productos de tal forma que ese material, al cabo de su ciclo de vida, 35 o 40 años, no constituya en sí mismo un residuo y que sea un material reciclable? Gracias. Por alusiones. Bueno, pues muchas gracias por la pregunta, almirante. Nosotros, en este momento, la F-110 tiene algún requisito al respecto, pero la verdad es que no muy profundo. Pero evidentemente hay que profundizar en esa dirección. Las nuevas aleaciones que están todavía, en general, en la construcción naval, están todavía a un nivel de estudio. Es decir, por ejemplo, la US Navy, en su barco más puntero tecnológicamente, que es la de G1000, empezó utilizando para la superestructura del barco, por encima de la cubierta principal, empezó utilizando composites, plásticos, una estructura de plástico. En el primero, si no me equivoco, en el primero y en el segundo de la serie, son tres, la serie son tres. En el primero y en el segundo utilizaron composites, como digo, y en el tercero volvieron al acero. Luego, parece ser que no está tan clara la evolución a otros materiales distintos de los que conocemos hoy día, pero por supuesto hay que ir en esa dirección. ¿Alguna pregunta más, muy breve? Pues me queda un minuto, voy con las conclusiones, que es en principio lo que nos comprometimos. Me he marcado 10 puntos nada más. El primero de ellos, me lo ha dejado votando el almirante, la Armada puede ir por delante de la industria en muchas cuestiones. A lo mejor esta es una buena tribuna para que todo el mundo se ponga las pilas, de hidrógeno, de lo que sea, pero que se ponga las pilas. La dimensión económica, social y medioambiental de la inteligencia artificial. Me ha parecido muy interesante ese punto que ha planteado el profesor Herrera. El paralelismo, la equivalencia o la consecuencia de la inteligencia artificial en la lucha contra la pobreza
la pobreza con mayúsculas. Y en concreto me ha llamado la atención la inteligencia artificial en la agricultura y con la que está cayendo en el asunto de la salud. También me ha parecido muy llamativa esa diapositiva. El almirante González, me he quedado con varias claves. Uno de ellos, la causa directa entre pobreza y seguridad. Ya la sabíamos, pero hay que subrayarlo constantemente. Las 3 contaminaciones, también me ha llamado la atención: hidrocarburos, reciclaje, residuos sólidos, lugares comunes, pero que seguro que hay que trabajar por ahí en los nuevos buques. La Armada y la industria han de ir de la mano, no sé quién ha de ir por delante o no, pero han de ir de la mano. Y la palabra oportunidad ha salido en varias ocasiones en esta mañana, la palabra oportunidad. Y por parte de Rafa me quedo con 3 o 4 apreciaciones. Uno de ellos, la alerta climática, y es que va a ser verdad que el cambio climático es cierto, ya no hay discusión, ¿no? Aunque alguno lo mantiene, parece que es absolutamente evidente. La palabra oportunidad también ha estado encima de la mesa. La cadena de valor del sector marítimo se mueve en soluciones alternativas a los combustibles fósiles. Muy interesante el asunto del hidrógeno, el asunto del amoníaco. Y una frase que a mí me ha sonado más, no sé si como brindis al sol o como un deseo, pero evidentemente hay que pronunciarlo, que es el de por una legislación clara. Anda que no estás pidiendo nada. No tenemos legislación en esta España de las autonomías para tantas cosas, imagínate en el mundo mundial para el tema de de todo esto. Por último, el plan de acción, la orientación de todo hacia la sostenibilidad, y me ha gustado mucho cuando ha subrayado también el asunto de los líderes. En estas cosas, el primer ejecutivo, el almirante jefe o quien corresponda, es quien tiene que tirar del carro, sin duda. Creo que hemos cumplido en lo personal, no sé a quién se le ocurrió, pero muchas gracias por pensar en mí para esta mesa. He aprendido muchísimo y espero que a ustedes también les haya sido muy útil. Señores, muchas gracias. Gracias.